Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Esta noche los invito a un paseo bastante distinto. Vamos a tratar de adentrarnos en las relaciones entre el poder y el conocimiento. Por eso, esta noche la titulamos El conocimiento prohibido y por qué los libros arden mal. Desde la noche de los tiempos hay una íntima relación entre el poder, el conocimiento y las sociedades organizadas. Por lo tanto, es lógico presuponer de que cada vez que había un avance del conocimiento, había de alguna forma un cuestionamiento sobre las jerarquías sociales. Lo que vamos a ver en esta noche, desde el inicio, cómo fue que se dio este proceso. Desde las sociedades más primitivas y más antiguas, el conocimiento era algo sagrado. En la Biblia hay una escena que casi todos tenemos presentes, que es la pérdida del favor divino. ¿Por qué? Porque hubo una instancia de pecado. ¿Cuál fue la instancia de pecado? Tratar de conocer. La expulsión del paraíso implicó muchas cosas. Para empezar, maldición eterna a las mujeres. Para continuar, tener que trabajar. Si nosotros pensamos por un momento en la etimología, en la raíz latina de trabajo, quizás nos llevemos una gran sorpresa. Trabajo está asociado a travalium, que es un instrumento de tortura de la época del Imperio Romano, que era lo que se aplicaba a los esclavos perezosos. Por ende, cada vez que nosotros tenemos la idea como latinos de trabajar, estamos pensando en eso como un castigo, que es algo que nos remite a la pérdida del paraíso. Cosa curiosa, no siempre el concepto del trabajo ha tenido esa connotación. En otros marcos culturales, el trabajo es lo que es, la posibilidad de poder transformar la realidad. De hecho, trabajo puede ser la causal de liberación. Entonces, cuando vamos paseando por todas estas categorías míticas, empezamos a ver cómo nos van definiendo nuestra forma de entender el mundo y de cómo nos paramos en la vida. Entonces, estudiemos cómo desde el Antiguo Testamento a nosotros se nos está diciendo continuamente de que el conocimiento básicamente es un problema. ¿Por qué? Porque nos implicó la pérdida del paraíso. Por otro lado, si pensamos en la sociedad egipcia, hay un tema estructural que es cómo podemos entender ese enorme periodo de la sociedad egipcia. En una sociedad en la que el conocimiento tan solo estaba confinado a una pequeña élite. Tan solo unos pocos artesanos y arquitectos sabían el secreto de las matemáticas, sabían el secreto de la construcción, sabían los auténticos secretos de la medicina egipcia. ¿Eso qué implicancia tiene? De que una sociedad en la que el conocimiento tan solo está confinado en una minoría, si esa minoría en un proceso bélico es atacado y es arrasado, esa civilización cae. Ahora bien, no nos quedemos con la mera imagen de que la sociedad egipcia era solamente quietud. Este grabado nos remite a un lugar absolutamente fascinante de la antigüedad. Es la Biblioteca de Alejandría. Si había una mercancía que servía para pagar tributos cuando uno llegaba al delta del Nilo, eran insólitamente los libros. Los libros eran fervientemente copiados
cosa curiosa, los egipcios devolvían la copia, se quedaban con el original para asegurarse de que no hubiese errores. En ese contexto hay un nombre clave que es Hipatia. Hipatia fue la mujer que lideró en su momento de máximo esplendor la Biblioteca de Alejandría. Es un dato histórico. Hipatia fue asesinada insólitamente, no por alguna de las religiones que uno presupone habitualmente, sino, cosa curiosa, por cristianos. Fue linchada por cristianos que consideraban de que ese conocimiento era pagano, que era peligroso, que era pecado. Muy bien. En este proceso, de algún modo, hay una sociedad que redefine nuestra relación con el conocimiento. Son los griegos. ¿Por qué? Bueno, por eso mismo. Porque los griegos tenían la maldita y maravillosa costumbre de todo el día preguntarse ¿por qué? Entonces, es una sociedad que sistemáticamente estuvo trabajando en el concepto de entender el mundo. Lo interesante es que ese proceso se dio en retroalimentación también con los egipcios. Cuando uno ve, bueno, un Partenón bastante moderno con una retroexcavadora y grúas, igual sigue viendo la maravilla del concepto de la proporción áurea. Eso nos remite a Pitágoras. Pitágoras no solamente fue un gran matemático, también fue un gran iniciado. Un iniciado en el antiguo Egipto. Dice la tradición de que Pitágoras permaneció 30 años en silencio en Tebas para ser digno de recibir el conocimiento. Aquí estamos viendo de que había una muy fuerte polémica sobre quién podía recibir o no el conocimiento. Había que dar pruebas muy claras de que uno era digno de ese conocimiento y que el conocimiento, de alguna forma, era algo que no se lo podíamos dar a todos. Esta idea del conocimiento solamente para élites y que no sea para la totalidad de la sociedad es algo que va a permear siglo tras siglo a nuestra historia. Entonces, lo maravilloso es de que si Pitágoras logró ser de alguna forma la cabeza visible de un movimiento en el que crecientemente los griegos empiezan a preguntar no solamente por qué, sino cómo es el universo. Y que quizás el universo tenga leyes y que esas leyes puedan ser comprensibles y puedan ser enunciables y que haya de alguna forma una maravillosa secreta armonía en todo el universo que pueda ser entendible a partir de las matemáticas. Estos griegos van a lograr algo deslumbrante, que es que por primera vez hay una cosmovisión crecientemente racional del mundo. Sus herederos, los auténticos romanos, con muchos complejos muchas veces de inferioridad frente a los griegos, frente a esa cultura, lograron darle a este conocimiento un reverso. Construyeron acueductos que hasta el día de hoy puede circular el agua, construyeron la vía Apia, o sea, un sistema de comunicación que hasta el día de hoy funciona, construyeron una arquitectura de derecho que hasta el día de hoy nos sigue marcando y, mucho más importante, armaron el concepto de una lengua franca para todo su imperio, que es el latín, del que somos herederos. Muy bien, los romanos, hay algo que es clave. Ellos, mucho más que en la ciencia, creían en la tecnología. De alguna forma, estos pragmáticos a ultranza eran los norteamericanos de la antigüedad. No era tanta disquisición filosófica. Que esto funcione y que esto nos sirva como estrategia de dominio.
punto y aparte, sin tantas reflexiones. Pero en aquel momento hay un proceso de creciente decadencia del Imperio Romano. En la zona de la antigua Cartago, lo que hoy en día sería Túnez, hay un hijo del patriciado romano que es de una inteligencia apabullante, que empieza a hacerse eco de un debate. ¿Por qué el Imperio Romano está en decadencia? Estamos hablando del año 300. Había grandes sectores que decían de que el Imperio Romano estaba decayendo porque había abandonado el Olimpo. O sea, había abandonado el panteón de dioses históricos que había tenido las colectividades grecolatinas. Y que el advenimiento del cristianismo era la causal de esa desgracia. San Agustín, uno de los doctores de la Iglesia, obviamente concluye algo distinto. Concluye de que lo que le está pasando al Imperio Romano es que no es lo suficientemente cristiano. A partir de la ciudad de Dios se comienza a permear un concepto clave. La obra de los hombres va a tener que reflejar de alguna forma el plan divino. Esto que parece una disquisición teológica bastante fina, y quizás tan solo aplicable a los cristianos, en una sociedad en la que el cristianismo es la religión oficial, pasa a tener otra implicancia. El conocimiento, la ciencia, la tecnología, vamos a evaluarla a la luz de la Biblia. Va a pasar siglos para que otro doctor de la Iglesia, alguien deslumbrante, que es Santo Tomás de Aquino, uno de mis héroes de la antigüedad, porque, entre otras cosas, fue uno de los primeros que, según la tradición, leía, no en voz alta, como todo el mundo hasta ese momento, sino que leía para sí mismo, logró recuperar dos tradiciones muy importantes. Uno, la tradición aristotélica. La segunda, todo el bagaje del conocimiento racionalista árabe. ¿Pero para qué lo utiliza? Para de algún modo decir, a la fe también vamos a estar llegando con argumentos. De ahí las famosas vías de Santo Tomás para definir por qué existía Dios. Por lo tanto, el conocimiento, la ciencia, incipientemente puede ser visto también como un aliado de la fe. O también, que ahí viene el problema, puede ser sujeta a evaluaciones por el Santo Oficio, o sea, por la Inquisición. Esto tampoco es una discusión de derecho canónico, sino que tiene implicancias atroces en la vida, por ejemplo, de Giordano Bruno, de Galileo Galilei. Aquí, detrás mío, tenemos la imagen de Giordano Bruno, que en esta semana se está cumpliendo un aniversario de su ejecución pública en el 1501, porque, cosa curiosa, había puesto también en tela de juicio las concepciones astronómicas de su tiempo. ¿Por qué una disquisición sobre si es el Sol o es el planeta Tierra lo que está al centro del sistema solar podría tener alguna implicancia metafísica o filosófica? Por una razón muy simple. Estamos hablando de poder. El conocimiento sigue siendo, desde la noche de los tiempos, la clave del poder. Y cuando Galileo Galilei, más allá de su retracción,
evalúa de que quizás el sistema tolemaico obviamente no funciona, los reyes, la iglesia que dominaban ese mundo, obviamente ya no iban a estar en el centro del universo. Iban a estar tan solo en una piedra grande que daba vueltas alrededor del Sol, y eso ya era bajarlos de escalón y deslegitimarlos. Lo maravilloso es que Thomas Kuhn siempre analiza en la estructura de revoluciones científicas cómo cambia un paradigma. Los paradigmas, o sea, los modelos de conocimiento, habitualmente lleva mucho tiempo que las nuevas generaciones adscriban a ese nuevo conocimiento. No solamente por persecuciones, sino por inercia e indolencia. Porque los docentes que uno tiene, de alguna forma, están repitiendo el conocimiento de alguna forma consensual. Lleva tiempo de que de algún modo los que están sosteniendo las nuevas ideas lleguen a los puestos claves en universidades o en centros de enseñanza. La revolución copernicana, de alguna forma, se comenzó a imponer por la razón más increíble de todas. El calendario no funcionaba, los rituales católicos no se podían festejar en las fechas claves que desde la antigüedad quedaban claro que tenían que estar fijadas a los ciclos de la naturaleza. A partir de eso, Kepler, Copérnico, comenzaron a tener una creciente legitimación desde la realidad. Porque si hay algo que desde la noche de los tiempos estamos discutiendo es si existe la realidad, y por supuesto que existe la realidad, y la realidad se termina imponiendo. En un rato seguimos luego de esta pausa. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Muy buenas, bienvenidos nuevamente. Detrás mío tenemos a Erasmo de Róterdam, un gran humanista católico que es uno de los primeros que formula una aseveración fascinante, al menos para mí, que es que la salvación llega por la lectura. Él va a ser el principio de una serie de cambios que van a marcar nuestro mundo en forma ineludible. La conjunción de reforma protestante en el que uno de los presupuestos básicos es cada uno tiene que leer la Biblia y sacar sus propias conclusiones,
la imprenta de Gutenberg y, de algún modo, la época de los grandes descubrimientos geográficos van a significar una multiplicación del conocimiento pocas veces vista. De algún modo, hay un elemento clave. También es el momento en el que Bizancio cae en las manos de los musulmanes. Esto va a implicar de que gran parte de las bibliotecas que estaban en aquel lugar van a llegar también a Venecia. De algún modo va a haber una reproducción del conocimiento que prácticamente en Occidente estaba perdido. Esto tiene no solamente su poesía, su magia, sino que significa también, desde lo empírico, que el conocimiento puede llevar mucho tiempo, pero aunque esté prohibido, perdido, soterrado, siempre retorna. Ahora bien, esto que es una evaluación muy optimista, también es en el contexto en el que uno de los libros, que era un bestseller en aquella época, era El martillo de las brujas, que era, de algún modo, un modelo de interrogatorio que utilizaba la Iglesia Católica para perseguir hipotéticos herejes, hipotéticos pecadores que muchas veces podían ser tan solo meros enemigos políticos. Una aclaración: no adjudiquemos a la Iglesia Católica el monopolio de la persecución. Calvino no tuvo ningún problema en ejecutar a Miguel Servet, porque la verdad que estar estudiando la circulación de la sangre es obviamente una actividad herética. Lutero también fue un gran fan de la quema de brujas, y eso es también un dato. Pero lo que sí es que la gran película te va mostrando que en ese periodo hay una explosión de conocimiento, hay un proceso por el cual se está abriendo las puertas de un nuevo mundo. Cuando los europeos llegan al nuevo mundo, pasa algo demasiado semejante a lo que ya habíamos evaluado con la sociedad faraónica. Las sociedades indígenas habían llegado a cotas de civilización increíbles, especialmente si lo comparamos con lo que eran las ciudades europeas. Tehuacán era una deslumbrante metrópolis. Entonces, ¿qué hacen los europeos cuando llegan a ese lugar? Arrasan radicalmente con esta cultura y con este saber. Arrasan con su clase sacerdotal, arrasan con los escribas de la sociedad tanto incaica como azteca. Esto es algo que nos tiene que volver a poner en el centro de la agenda, que es que si el conocimiento no está filtrado a toda una sociedad, esa sociedad siempre está en peligro. Esa idea, de alguna forma, por otros andariveles había llegado la tradición crecientemente iluminista que se va abriendo paso en Europa. Tenemos de un lado un texto maravilloso que es el Fausto. Goethe, como pocos, logró reescribir una historia clásica. Alguien quiere algunos dones. Dentro de esos dones está el conocimiento. ¿Quién te lo puede proporcionar? Mefistófeles, Lucifer, Satán, el enemigo. Pensemos por otro lado que obviamente la etimología de Lucifer desde la noche a los tiempos es lucero, luz. O sea, el conocimiento, hay toda una larga tradición que lo ve como un enorme peligro y se le adjudica tan solo la categoría del mal. Si uno evalúa lo que significa el mito de Prometeo
para la cultura griega, vamos a ver de algún modo que hay una polémica sobre el castigo que les aguarda a los que le den el conocimiento a los dominados. La clave del asunto es que la Ilustración, gracias a la imprenta, empieza a llegar a todos lugares de Europa. Es la explosión de los libros. Va a haber libros por doquier, pero cosa curiosa, el sistema político va a evaluar de que muchos de esos conocimientos y de esas ideas pueden ser claramente censurables. De hecho, la Iglesia Católica confecciona el Índex. El Índex no solamente era un índice de libros, sino mucho más específicamente un índice de libros a ser perseguidos y ser quemados. Se genera una larga tradición de quemar el libro, el autor, y esto sí me preocupa muchísimo más, al librero, que habitualmente era el imprentero, porque era un rubro que estaba combinado siempre en la misma persona. El imprentero, el editor, el librero eran en aquella época habitualmente la misma persona. Estas ediciones te hablan, siempre es muy interesante ver quién era el que lo imprimía y en qué lugar. Y esto es parte de la historia mejor de la cultura. Si quieren un aporte muy maravilloso sobre este tema, hay un libro de Pérez Reverte que se llama El Club Dumas, en el que habla de la persecución a un libro maldito, porque uno de sus dos autores había sido obviamente quemado, el otro, que era el que había hecho los grabados, no, porque era Lucifer. Entonces es la búsqueda de un manuscrito a través de las épocas. Todo eso es reflejo de una sociedad en la que los libros eran rotundamente algo absolutamente político. No solamente porque también lograban empezar a existir textos que estaban cuestionando el sistema político. Dentro de todos esos libros que de algún modo plantean cuestionamientos al orden, hay uno bastante raro y poco frecuente. Diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. El autor, un francés, época de Napoleón III, es Maurice Joly. Obviamente logra hacer un panfleto maravilloso, posterior obviamente a la Revolución Francesa, posterior a las campañas napoleónicas, en la que supuestamente en Europa habría un consenso en el que la división de poderes constitucionales, como lo había ideado Montesquieu, aseguraba la libertad y los derechos de los ciudadanos. Desde una perspectiva muy cínica, Maquiavelo les pasa a explicar con que todas esas buenas intenciones no son operativas en la realidad. La élite siempre se va a lograr burlar de esos papelitos tan lindos que son las constituciones y las buenas intenciones. Napoleón III entiende lo obvio, que ese panfleto está dirigido contra él, que cosa curiosa, gobernaba bastante con esos principios sagrados del cinismo hecho poder. Bueno, hace lo pertinente, quemarlos. Un ministro del Interior del zarismo, o sea, del zar de Rusia, viaja a Francia, se entera de esta historia, de esta persecución de este libro, pero mucho más, le parece fascinante el argumento del libro. ¿Por qué le iba a parecer fascinante el argumento de un libro que de alguna forma pone en tela de juicio el despotismo? Porque él, con mucho pensamiento lateral, logra evaluar que quizás ese libro le sirva a sus intereses políticos. No sé si le suena el nombre Los Protocolos de los Sabios de Sion, que es un texto
que desde el siglo desde hace más de un siglo, se le adjudica a la comunidad judía. Ese libro es la reescritura que hizo el ministro del Interior de la Policía del Zar del texto de Maurice Joly, adjudicándole la parte cínica, maquiavélica, a una comunidad religiosa específica. Y uno se pasa a preguntar, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta disquisición teórica de algo tan quizás traído de los pelos? Por una razón muy simple. Ese texto que perpetra este ministro de esta policía secreta del zar sirvió para justificar persecución tras persecución a las comunidades judías en Europa Oriental en aquella época. Luego, en el siglo XX, esta difamación sirvió para seguir justificando nuevas persecuciones. En épocas que continuamente uno ve teorías conspiranoicas, es interesante datar y ver cómo es que se produjo una de las más clásicas. Detrás mío está una de las imágenes siniestras del siglo XX. Campos de concentración, tanto la versión de Auschwitz como del Gulag. Tanto los bombardeos atómicos que hicieron los norteamericanos contra Japón. Aquí tenemos, esto es una imagen muy clásica de detenidos rusos en Siberia, en lo que se llamó el archipiélago Gulag, que se conoce bajo este nombre especialmente a partir de la obra de Solzhenitsyn, que fue Premio Nobel de Literatura. En esta obra, de algún modo, queda cifrado cómo los regímenes se pueden convertir en máquinas de despedazar gente, supuestamente con las mejores intenciones del mundo. Ahora nos vamos a detener breves instantes en cómo también, obviamente, se dedicaron a arrasar la cultura. Detrás nuestro tenemos una imagen emblemática de lo que fue la quema de libros bajo el nazismo en la ciudad de Nuremberg. Los nazis arrasaron lo que ellos definían como ciencia judía, ciencia proletaria, o porque el autor era un degenerado y esa obra de arte también tenía que ser arrasada. El larguísimo listado por el cual los nazis destruyeron obras de arte, cultura y sensibilidades es increíble. Hasta la arquitectura sufrió, porque obviamente Bauhaus y todos esos modelos obviamente tenían que ser arrasados. Tenían que arrasar también la escuela de Frankfurt, tenían que arrasar con todo. Esta imagen simboliza, como pocas, la barbarie. Pero no fueron los únicos, y ellos obviamente tuvieron herederos, y hubo herederos en diversos lugares y por razones diversas. En Estados Unidos, el macartismo, esa perversidad liderada por un senador que se llamaba McCarthy, empezó a encontrar que había comunistas hasta en la sopa. Hollywood resultó que era, obviamente, una infecta cueva del marxismo-leninismo. Sus guionistas también, obviamente, deben haber sido agentes del Kremlin. Por lo tanto, el macartismo se dedicó a hacer larguísimas listas en la mejor o peor tradición medieval de autores, obras que tenían que ser perseguidas y censuradas. Como dato casi anecdótico, McCarthy fue sembrando el odio y la grieta en la sociedad norteamericana a lo largo de años, hasta que
un día se le ocurrió la brillante idea de decir de que el Pentágono estaba infiltrado por comunistas, y ahí el ejército norteamericano y algunos cuantos senadores le pusieron punto final a esa pesadilla. Ese espíritu de perseguir a cualquier cosa que les pareciera que fuera comunista tuvo émulos en otras tierras, incluso muy cercanas. En el Río de la Plata, de la mano del espanto del Plan Cóndor del señor Kissinger, y especialmente en la Argentina, se consideró que era un objetivo estratégico. No solamente arrasar, como se había hecho en la época de Onganía con el Instituto de Matemáticas, sino en la época del señor Videla, arrasar con uno de los mejores proyectos culturales que tuvo América Latina. Nos estamos refiriendo tanto a Eudeva como al Centro Editor de América Latina. Lo que nosotros tenemos aquí detrás es la imagen de la destrucción planificada y sistemática de más de 500.000 de obras, tan solo porque las había editado la editorial equivocada. Porque no solamente quemaron textos políticos debatibles, quemaron incluso los libros de física, química y matemáticas. Porque eso es también el rostro de la barbarie y de la estupidez. Llevó muchos años que la sociedad argentina se recuperara en términos académicos. Lo interesante y lo importante que quiero de alguna forma destacar, que ellos pasaron y el conocimiento continúa permaneciendo, porque eso es una necesidad colectiva y esa es la causa de la libertad también. En breves instantes volvemos. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Bienvenidos nuevamente. Detrás mío, uno de mis grabados favoritos, Goya. Goya era un maravilloso pintor español muy marcado por las ideas de la Ilustración francesa. Era de algún modo lo que se llamaba un afrancesado. La invasión napoleónica, la monstruosidad y la perversidad de la guerra, le mostró que detrás de tanta cultura y refinamiento francés había demasiada barbarie. Pocas obras logran resumir en un espacio tan pequeño, el grabado original es extremadamente pequeño, esta idea: el sueño y la razón produce monstruos. He tenido debates con algunos amigos sobre el enfoque que tenía que tener la charla de esta noche. Porque de algún modo en el bloque previo habíamos estado hablando de nazis, del totalitarismo soviético, de los bombardeos atómicos. Que si se pueden resumir en algo es el conocimiento
generó tecnologías muy eficaces, y esas tecnologías muy eficaces fueron utilizadas para arrasar con muchas vidas. Aquí detrás tengo a Goya. Entonces la pregunta pertinente es, entonces ¿para qué sirve el conocimiento si lo único que provoca es esto? Yo cuando era pequeño leía a Julio Verne. Julio Verne me transportaba noche tras noche a un mundo en el que el conocimiento, la tecnología, lograba mostrar increíbles sendas de progreso casi infinitas. Algo deslumbrante porque a su vez Julio Verne había sido una persona básicamente muy sedentaria, pero había logrado, como pocos, no el don de la profecía, sino lograr entender los cambios del mundo, cómo estaban atravesando la sociedad, cómo estaban atravesando su vida. Entonces, los famosos inventos que está de algún modo planteando casi como ciencia ficción Julio Verne, ya estaban explicitados en las enciclopedias de su tiempo. Julio Verne, de alguna forma, lo que lograba hacer era una muy inteligente lectura del conocimiento de su época y lograba avisorar de que podía realmente venir un tiempo mejor. Por otro lado, si uno piensa en el científico por antonomasia, y es Albert Einstein, de algún modo es la persona que logró cifrar el dilema ético del conocimiento. Ahora bien, ¿realmente fue bueno que la teoría de la relatividad fuese pública? Porque en última instancia generó la tecnología para la bomba atómica. Si ese conocimiento lo hubiésemos puesto en un sótano oscuro y nunca hubiese llegado a la luz, ¿la historia de la humanidad sería mejor? Mi respuesta personal, porque la clave del asunto de este tipo de programas es que todos tratemos de pensar desde un lugar distinto, es que este conocimiento implicó las puertas de avances increíbles, como por ejemplo la lucha contra el cáncer o energías por fuera del petróleo. ¿Qué significa esto? Que nunca jamás renunciemos al debate ético de para qué vamos a utilizar el conocimiento. El conocimiento nos está proporcionando una tecnología de transformación de la realidad, un lugar desde donde soñar otro mundo. Lo que no nos exime, de alguna forma, es de la reflexión ética, moral, religiosa, que cada uno de nosotros, en su buen saber, va a elegir. Entonces, de algún modo, si hay algo que está cifrando nuestra sociedad hoy en día, es el conocimiento. Lo único que no puede hacer una sociedad es renunciar a educar especialmente a sus nuevas generaciones. Si hay una clarísima enseñanza, es que tenemos que luchar contra el oscurantismo, contra la ignorancia, apostar por la forja de un marco ético y que la nueva generación realmente logre desde hombros de gigantes hacer la mejor elección. Cuando digo hombros de gigantes me estoy refiriendo a Newton. Newton llegó a la cátedra de física a muy temprana edad y eso había sido deslumbrante para su tiempo. Entonces le preguntaron cómo había logrado conseguir tan magno logro. Él respondió, porque estaba a hombros de gigantes. El conocimiento, si de algún modo se puede describir, es la construcción colectiva que nos hace digno como especie animal. Es lo que nos diferencia de cualquier otra especie, es que nosotros hemos logrado no solamente conseguir herramientas, nos hemos logrado preguntar el sentido de las cosas y ese saber no ha estado confinado a una sola persona.
que la guarda en forma egoísta. No. Como dijese Vygotsky, un gran pedagogo ruso, nosotros aprendemos en red. Nosotros aprendemos en términos colectivos. Nosotros aprendemos como sociedad. Entonces, una vez más, yo les digo, por favor, no renuncien al conocimiento. Y como siempre, cultos para ser libres.